hermanos, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con 2.500 millones de seguidores. Al fin de los siglos se dividió en varias ramas, y la primera de estas divisiones hubo lugar en 1054 después de Cristo. La iglesia que fundó Jesucristo se dividió en dos. De un lado, la iglesia católica, y del otro, la iglesia ortodoxa. En este video veremos el porqué del nacimiento de la ortodoxia y las diferencias que hay entre católicos y ortodoxos. Gracias por ver este video, no dudes en darle un me gusta y suscríbete al canal. Arranquemos. Todo comenzó en 1054 después de Cristo. El patriarca de Alejandría decidió emanciparse de la autoridad del obispo de Roma, el Papa. Es lo que pasó a llamarse el Cisma de Oriente. La palabra ortodoxia significa conforme a la doctrina, los que siguen el rigor. Obviamente son ellos que escogieron ese nombre, porque dicen que siguen el rigor y la doxa del enseñamiento. En esta época acusaron a la Iglesia Universal de desviarse del verdadero enseñamiento sobre algunos temas. Pero más que ortodoxos, se les deberían llamar cismáticos. Pero no es muy gentil. Las diferencias entre católicos y ortodoxos eran más políticos que doctrinales. Para entenderlo tenemos que retroceder en el tiempo, hasta el año 395 después de Cristo. El emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos. Dejó como herencia a uno de sus hijos el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y al otro el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. A partir de este momento, el Imperio Romano de Occidente sufre olas de migrantes que destabilizan el imperio. Son las invasiones bárbaras, lo que acabó por desmembrar el Imperio de Occidente, hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Oriente sobrevive hasta el año 1453, hasta que los otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla y pusieron un punto final a la gran historia del Imperio Romano. Como hemos visto, el Imperio Romano de Occidente pierde poder paulatinamente, por culpa de los visigodos, de los ostrogodos, de los alanos, de los vándalos, de los hunos, y al mismo tiempo Constantinopla va cogiendo cada vez más poder. Es como un reloj de arena. El emperador romano pierde autoridad y el emperador de Constantinopla va cogiendo cada vez más autoridad. Y pasa lo mismo con la figura del Papa, que va perdiendo poder sobre los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Jerusalén y Antioquía. Entonces llega el momento en el que el emperador de Constantinopla y el patriarca de Constantinopla tienen más poder que el emperador de Roma y el Papa. Y al fin del tiempo las diferencias van a más, poco a poco, hasta la ruptura de 1054. Pienso que el emperador de Constantinopla, viendo la decadencia de Roma, creó la Iglesia Ortodoxa para tomar el poder religioso y convertirse en el campeón de la cristianidad, frente a un papa y un emperador romano que no tenía poder sobre los cristianos más allá de su palacio. Solo es mi opinión y si tú tienes una opinión diferente me gustaría conocerla. Y la puedes dejar en los comentarios, me encantaría leerla. Los católicos y los ortodoxos son muy parecidos. Tenemos los mismos sacramentos, la misma escritura, los mismos padres de la iglesia, los mismos santos y la misma liturgia. Vamos, que al 95% somos iguales. Pero si somos tan parecidos, ¿qué son estos 5% que nos diferencia? Es lo que vamos a ver a continuación. La primera diferencia es la liturgia. Bueno, en realidad no, porque toda la liturgia y los ritos ortodoxos se encuentran en la Iglesia Católica. Y eso gracias a las iglesias de Oriente, como la Iglesia maronita, siriaca, armenia y unas cuantas más. Cuando se produjo el cisma, estas iglesias se quedaron al lado de la Iglesia Católica. No siguieron los cismáticos. Pero es verdad que si vas a una misa ortodoxa, y te invito a hacerlo, podrás ver más ritualidad. Y también la misa es más larga. Es que después de Vaticano II, la Iglesia Católica decidió reformar la misa para ser más moderna y más accesible. Yo personalmente creo que fue un error, porque la misa tradicional católica es muy bonita. A esa misa se la llama la misa tridentina.
y es muy parecida a la misa ortodoxa. Te invito a participar a una de estas misas y dime en los comentarios si te gusta más la misa moderna o la misa tradicional católica, porque tengo la sensación que cada vez más católicos prefieren la misa tridentina, porque creo que hemos perdido mucho en la sacralidad y en la ritualidad de la misa católica. Y espero que vamos a reencontrarlos. La segunda diferencia, o mejor dicho, la primera, ya que hemos visto que en la liturgia realmente no hay diferencias, es la del papel del obispo de Roma dentro de la gobernanza de la Iglesia universal. Para los ortodoxos, el Papa es uno de los patriarcas, como el de Constantinopla o el de Alejandría, por ejemplo. Los ortodoxos reconocen que el Papa es el primer patriarca, pero que no tiene principio de jurisdicción, vamos, que no reconocen su autoridad. En la ortodoxia, cada patriarca tiene autoridad sobre su diócesis y ninguno otro patriarca tiene autoridad sobre él. Por ejemplo, el patriarca de Constantinopla no puede interferir en el diócesis del patriarca de Jerusalén, por ejemplo. A la diferencia, por los católicos, el Papa tiene autoridad sobre todos los diócesis. Pero esto va en contra de lo que nos enseña el Evangelio y la tradición. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, es San Pedro, el primer papa, que convoca a todos los obispos en el concilio de Jerusalén. Vemos que es Pedro que tiene autoridad que le ha dado Jesucristo, diciendo: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y hay una multitud de testimonios durante el primer siglo que dicen que cuando había conflictos entre obispos, se recorría al obispo de Roma para que dé su aprobación, y eso que sea en Europa, en África o en Asia. También había un desacuerdo sobre la infalibilidad del Papa. Para los católicos, en algunos temas muy precisos, el Papa está asistido por el Espíritu Santo. Y eso los ortodoxos lo rechazan. La segunda diferencia es el filioque. Es una palabra latín que significa y del Hijo. Los cristianos creemos en la Santísima Trinidad. Te invito a ver mi video sobre la Santísima Trinidad. Ahí intento a desvelar ese misterio. Entonces, para un cristiano hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo proviene únicamente del Padre. Y los católicos dicen que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Es el filioque y del Hijo. Sobre el año 1000 después de Cristo hubo un gran debate sobre ese tema. Y la Iglesia Universal dijo que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo. Y algunos teólogos y patriarcas utilizaron este pretexto para decir que la Iglesia Católica es infiel a la Biblia y a la tradición, y crearon la Iglesia Ortodoxa, es el cisma. La tercera diferencia es la Inmaculada Concepción. Los católicos, como los ortodoxos, veneramos, rezamos a la Virgen María. Pero los católicos dicen que la Santísima Madre de Dios no fue tocado por el pecado original. A cambio, los ortodoxos dicen que la Virgen María sí que está tocado por el pecado original. La cuarta diferencia está en cómo rezamos el rosario. Los católicos rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A cambio, los ortodoxos rezan la oración de Jesús, que dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. La quinta diferencia está en la Biblia. La Biblia ortodoxa es más larga que la Biblia católica. En la Biblia ortodoxa encontremos el tercer y el cuarto libro de Macabeos. En la Biblia católica solamente hay los dos primeros. También en la Biblia ortodoxa podemos encontrar 151 salmos. A cambio, en la Biblia católica solamente hay 150. Pero ¿de dónde vienen estas diferencias? Vienen del hecho que no se aplicó el mismo canon al principio de la traducción del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento fue escrito primero en hebreo y después fue traducido al griego, que en esta época era un poco como el inglés de hoy en día, 3 siglos antes de Cristo.
Los hebreos pidieron a 70 sabios traducir la Torá, el Antiguo Testamento para los cristianos, al griego. Y todos llegaron a la misma traducción. Llegó a llamarse la Septuaginta, que en español significa 70. Los católicos utilizaron esta traducción. A la diferencia, los ortodoxos han conservado libros apócrifos. Bueno, es que al final hay muchos libros apócrifos, pero ninguno es tan escondido, se pueden leer, solo que no se consideran correctos por la tradición. Pero lo más importante es que el Evangelio es exactamente el mismo. Y para los cristianos, que sean católicos o ortodoxos, lo más importante es la palabra de Jesucristo. Es nuestra fe. La sexta diferencia es la forma de la cruz. En la cruz ortodoxa se puede ver un reposapiés y está inclinado, lo que representa el paraíso y el infierno. La séptima diferencia es la señal de la cruz. Los católicos se persignan con los 5 dedos de la mano, que representa las 5 llagas de Cristo. Y dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es de izquierda a derecha. Y los ortodoxos se persigan con 3 dedos, que representan la Santísima Trinidad. Y dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De derecha a izquierda. ¿Y por qué los ortodoxos se persigan de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Es que reproducen como un espejo la señal de la cruz que hacen los obispos al bendecir. La octava diferencia es el calendario. Los católicos y los ortodoxos no festejamos Navidad o Pascua en las mismas fechas. Y eso se debe a que los católicos usan el calendario gregoriano y que los ortodoxos usan el calendario juliano. Y estos dos calendarios tienen una diferencia de 13 días. Y eso explica por qué no festejamos el nacimiento de Jesús o su resurrección en el mismo momento. Hemos visto que el cisma de 1054 es más una división política que teológica. Yo creo que las 3 grandes diferencias que hay entre católicos y ortodoxos, que son la autoridad del Papa, se podría resolver si dejamos los egos de un lado. La autoridad del Papa proviene de Jesucristo. Está escrito en el Evangelio y no se puede debatir con el Evangelio. Vemos realmente que este tema de la autoridad del Papa es solamente política. Cuando ocurrió el cisma había 4 patriarcas: el de Constantinopla, de Jerusalén, de Alejandría y de Antioquía. Hoy en día podemos sumar el de Moscú, de Bulgaria, de Ucrania, etc. Es que cada uno quiere dominar. Todo es una cuestión de ego. Pero alguien se pregunta qué sería lo mejor para la cristianidad y los cristianos. Con los 2 otros temas, que son el Filioque y la Inmaculada Concepción, estoy convencido de que si los teólogos católicos y ortodoxos se sientan a una mesa, se llegaría a un acuerdo rápidamente. Los que se benefician de esta división son los enemigos de la cristianidad. Ojalá que para el aniversario del gran cisma de Oriente, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa vuelven a unificarse en 2054. Espero que podremos ir más allá de los egos y de la política, porque en un mundo donde los cristianos es la comunidad más perseguida, tenemos la obligación de unirnos para protegernos y evangelizar, dar a conocer la palabra de Cristo al mundo. Y quién sabe, tal vez un día rezaremos juntos en una misa en la iglesia Santa Sofía de Constantinopla. No es una utopía. Ya en el siglo XV, católicos y ortodoxos estaban al punto de volver a unificarse en el Concilio de Constancia. Recemos, católicos y ortodoxos, para la unidad, porque todos nos reconocemos en la oración de Jesús, que dice en Juan 17, 21, 23, para que todo sea uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Amén. Ave María.